Desde que arrancó este periodo legislativo hemos tenido mucha información rápidamente a la Cámara de Diputados. Katia González, la escuchamos. Nuevamente sobre tabla, pues ustedes saben el inconveniente que eso implica. Van a pedir el tratamiento de la conformación de una comisión para tratar la intervención a la gobernación del departamento del Guairá. Y acá realmente la CLACE protege a los chanchos de su chiquero. Y hay que decir que nosotros estamos pidiendo que se trate esta intervención solicitada por los concejales departamentales, no porque es colorado y cartista, sino que porque es un ladrón. Ahora, ya la sesión pasada el diputado Bachi Núñez había adelantado que ellos van a tratar de dilatar esto, inclusive llegando hasta un año si es necesario, decía Bachi Núñez ya el miércoles pasado. Sí, con su habitual prepotencia, él cree que realmente el Estado le pertenece a un grupo, a un sector. Entonces, bueno, para poner al menos en evidencia de qué estamos hablando en el país, cuando la ciudadanía también debe recoger un poco estas impresiones, porque realmente votamos a gente que protege a delincuentes. El Partido Colorado se convirtió, y esto el propio líder de bancada lo ratifica con su discurso, en una asociación lícita para delinquir y proteger delincuentes. Ahora, ¿se tienen esos votos de los 2/3 para alcanzar y aprobar sobre tabla? No, yo creo que acá con el pacto cicatriz, que también quedó desnudado en el discurso de los cartistas en la sesión pasada, ¿verdad? Es imposible llegar, ¿verdad? Si bien es cierto hay algunas fracturas interesadas, por decirlo de alguna manera, porque más bien los diputados del Guairá son los que están promoviendo, no hay un quiebre porque muchos de ellos salieron también. ¿Qué pasa con este proyecto de ley? ¿Se va a volver a tratar nuevamente lo que tiene que ver con las declaraciones juradas? ¿Se va a poder finalmente cambiar la versión que quieren instalar desde Honor? Este es el tercer trámite constitucional. Nosotros reposamos en la serenidad y en la confianza plena que el Senado como Cámara Revisora va a terminar consolidando la versión que es la correcta. Una ley sin sanción es una ley sin aplicación, ¿verdad? Entonces, creemos que hoy vale la pena decir que la posición que está sosteniendo un grupo de diputados es infame, abona la impunidad y realmente nos presenta a la Cámara real como un lugar donde no se debaten ideas, sino simplemente se compran pastillas de amnesia. Ahora, en cuanto a este fondo de estabilización también que se aprobó ayer en la Cámara de Senadores, ¿ya hay de por ahí alguna posibilidad de que se pueda tocar eso hoy también? Yo no dudo que los colorados hayan hecho un pacto y que hoy pretendan llevar adelante una sesión extraordinaria. Nosotros no estamos de acuerdo. En un principio señalamos y no nos escucharon cuando se trató el primer proyecto, que eso no iba a traer la solución, y hoy vuelven a improvisar y quieren que en menos de 24 horas se va a solucionar una ingeniería jurídica que implica que uno tenga que pensar de dónde va a conseguir y si realmente es correcto estar apelando al subsidio en una época, digamos, muy difícil para lo que hace a las finanzas públicas. El día de ayer, en la contradicción acostumbrada del Partido Colorado, porque hay que decir que es así, se rascaba las vestiduras, porque no tiene posibilidad de rasgarse las vestiduras del ministro de Hacienda, se rascaba las vestiduras diciendo que el Congreso supuestamente estaba haciendo un festín. En realidad, el Ejecutivo, que tiene diputados y tiene senadores, permite que no haya una madurez para tomar las decisiones que se tienen que tomar. Si hoy se va a tratar la posición, entiendo yo, de que un grupo importante de diputados va a ser decir no a ese tratamiento, porque esto tiene que tener un dictamen de comisión, tenemos que ver la viabilidad, o vamos a seguir improvisando para dentro de 8 días también volver a derogar esta ley. El subsidio nos va a convertir en economía que tanto se quejan los colorados de que queremos ser como Argentina o como Venezuela. Ellos nos están llevando a una inflación que va a ser cada vez más insostenible. Ellos. Gracias. Bueno, brindando alguna especie también de resumen a lo que tiene que ver con estos temas más importantes y más relevantes que se van a estar tratando hoy en la Cámara de Diputados en la sesión. Como bien decías, Violeta, jornadas bastante movidas las que se van teniendo, y en este sentido estamos hablando de el primer punto del orden del día, por ejemplo, lo que tiene que ver con el cambio, la modificación en lo que es la ley que establece los puntos más importantes en cuanto a declaraciones juradas.
lo que quieren es eliminar un punto en el artículo 14 en el cual se establece que cuando existe dolo de un funcionario público que a propósito obvia algún tipo de detalles de lo que tiene que ver con su declaración jurada, pueda finalmente ser sancionado. Eso es lo que ahora quieren eliminar con esta modificación, además también de otros temas, por sobre todo políticos. Vamos a estar hablando ahora con el diputado Sebastián Villarejo. Si nosotros como Patraquería ayer no participamos de la sesión del Senado y en este caso vamos a participar, pero para dejar en claro nuestra posición contraria. Lo que está ocurriendo es realmente una vergüenza con el tema del combustible. ¿Pero por qué esto? Al margen de que puedan analizarse cosas, no se puede tomar esta decisión de un segundo para otro, como ocurrió ayer. Hace solo 15 días el Congreso de la Nación Paraguaya tomó una decisión. Bien o mal se tomó una decisión sobre el subsidio a Petropar. En este caso, las diferencias que están ocurriendo sobre el tema de este nuevo subsidio, ¿qué termina generando? ¿Qué termina generando este subsidio? Es importante decirle a la gente cuando se hacen las cosas a las apuradas. El proyecto de media sanción del Senado, a diferencia incluso del proyecto original del Ejecutivo, nos están planteando un tope. El proyecto del Ejecutivo inicial, que incluso se estuvo en contra, estaba generando un tope a cuánto se podía subsidiar. Subsidiar combustible es muy peligroso. Segundo, al no poner un tope, hoy vemos una diferencia de 2.500 guaraníes que haría que este dinero se acabe en un mes. Este es un crédito que el ciudadano a pie, el que está trabajando en su chacra, va a tener que pagar el combustible de quienes tienen automóvil. Entonces, ¿qué es lo que uno tiene que hacer? Uno tiene que subsidiar la demanda, no la oferta. ¿Por qué subsidiar a los emblemas? ¿Por qué subsidiar a 6, 7 grupos económicos? Uno tiene que decir quiénes necesitan esto, no sé, taxistas, Uber, transportistas, camioneros, y genera un subsidio a la demanda, a la persona que realmente necesita. Y es un costo mucho inferior, y eso lo dijo el viceministro de Economía. ¿Cuánto se puede ahorrar si se opta por ese subsidio? Muchísimo. Hoy escuché una entrevista al viceministro de Economía que hablaba que, por ejemplo, un subsidio al rubro de camioneros estaría por los 20 millones de dólares. Acá estamos hablando de un subsidio al mes, un subsidio que estaría acabándose este monto en un mes o un mes 10 días. Y hay que prestar nuevamente dinero. Y vamos a tener que prestar porque en realidad no se va a poder construir el fondo de estabilización. ¿Qué es lo que es un fondo de estabilización? Para explicarle a la gente, que vos de alguna manera vas jugando con el costo del combustible también cuando baja, de tal forma construir un fondo para que cuando haya estas distorsiones de mercado, el Estado pueda ayudar a que el precio no suba tanto. Entonces se inicia el fondo con un préstamo, pero con un préstamo que no va a durar el tiempo suficiente para que se pueda construir un fondo de estabilización, porque se va a acabar en un mes. Entonces, ¿qué tenemos? Que triplicamos los costos, no conocemos la estructura de costos del sector privado. Vamos a generar lo que se acaba en un mes, que va a generar más problemas sociales, porque definitivamente Petropar no va a quedar otra, va a tener que subir probablemente su costo, porque si no, esto dura un mes. Entonces, esto es indudable que tenemos que parar o por lo menos estudiar un poco mejor y necesita modificaciones. ¿Van a plantear algo ustedes, por ejemplo, la modificación de poner un tope en el porcentaje de subsidio? Claramente vamos a plantear un tope, el mismo tope que el Poder Ejecutivo planteó ya en su primera ley original, ya que estamos volviendo, que es un 30%. Si no ponemos un tope, esto es peligrosísimo. La gente tiene que entender, porque no es que esto cavamos un pozo y sale el dinero, esta plata que paga la gente. ¿Qué más modificaciones o planteamientos van a hacer? Hay varias modificaciones a analizar. Esa es la sustancial, y ahí que es en el artículo 2, y ahí vamos a darnos cuenta si esto es una aplanadora o no. Si realmente hay una actitud de poder hacer modificaciones, no está establecido un periodo de transición entre una ley y otra. Hay una situación, Petropar toma una decisión, bien o mal, pero conforme una ley. Habla súper mal de la democracia y la república, un Congreso de la Nación toma una decisión y 15 días después borre con el codo porque hubo presión. No, esto es una locura. El presidente de Petropar dice que ellos están confundidos, que hay un vacío y que mientras tanto van a tener que subir ellos el precio. Exactamente, hay un vacío. Se aprobó ayer sin ninguna... O sea, la ley de ayer yo no entiendo, porque el Ministerio de Hacienda está en contra, Petropar está en contra, e incluso había grupos de senadores que están en contra, y lo que hablaban mal de esta ley hace 15 días estuvieron a favor ayer. Entonces, esto hace ruido, y donde hay ruido, algo pasa. Si se unen hoy nuevamente colorados y liberales, como pasó ayer en el Senado, ustedes prácticamente no tienen oportunidad más que sugerir alguna modificación y ya, diputado. Y vamos a sugerir por lo menos. Y yo creo que es claro que se van a unir. Vean después quiénes son los aportantes de esos partidos tradicionales. Hasta luego. Lo que dice Sebastián Villarejo con respecto a este fondo de estabilización de precios de combustibles que tendrá que ser tratado posteriormente ya en la Cámara de Diputados. La diputada Katia González, haciendo nomás un repaso de lo que ella decía, mencionaba que quizás hoy incluso ya se podía convocar a una sesión extraordinaria para darle un trámite rápido a este tema, igual que se daba ayer en horas del mediodía, ya desde la mañana cuando se conocía este tratamiento del Fondo de Estabilización de Combustibles, que recordemos incluye un préstamo de 100
100 millones de dólares tan solo para empezar, pero en la propia ley se incluye que podrán llegar a realizar otros préstamos más para el fondo de ser necesario. Y se va a poner complicado, Fer, ¿verdad? Porque ya, por ejemplo, algunas centrales de trabajadores del transporte de larga distancia, por ejemplo, ¿verdad? Trabajadores de transporte de carga en general, se han manifestado y han dicho que ellos no están de acuerdo con un préstamo para consumo desde el primer momento. Aquel proyecto de ley que subsidiaba a Petropar de alguna u otra manera les calzaba un poco mejor y decían no es la solución que queremos, pero bueno, es un inicio. Sin embargo, esto, Fer, contrario a lo que ayer decían algunos legisladores, sí podría generar nuevamente un estallido social porque ellos están amenazando nuevamente con cerrar rutas. Y ahí vamos a volver a hablar del mismo tema, misma situación que ya nos dejaba hace unas semanas atrás. Así que hay que ver un poco qué tratamiento se le da a Cámara de Diputados. Ahí la conformación del cuerpo legislativo es otra, así que habrá que ver. Así que quedamos muy pendientes a tu señal, ¿eh? Excelente, hasta Bueno, 8:51 minutos, 23 grados de temperatura, linda imagen, cielo parcialmente soleado. Vamos a la Cámara de Diputados. Celeste Amarilla también ha llegado a la sesión. Adelante. Un parche más que ya advierto que les va a durar 40 días. ¿Va a proponer en todo caso esto de eliminar o reducir el ISC? Sí, yo ya propuse la vez pasada eliminar el ISC y grabar con IVA sobre valor de despacho, con lo cual estás compartiendo, no me sale lo que quiero decir, lo que dejas de ingresar por el impuesto selectivo al consumo. Decían también anteriormente ya desde Hacienda y desde tributación más que nada que esa variación y eliminación del impuesto selectivo al consumo no iba a paliar tanto como se creía el precio de los combustibles. Bueno, nada va a paliar tanto. Finalmente hay un margen que tiene que quedar a la libre competencia, al mercado, a que el mercado regule con la oferta y la demanda. Y ahí es importante hablar de los fletes. El problema del flete hay que trasladar a quien paga el flete. Si el combustible subió, los agroexportadores tendrán que pagar más por el flete. Y los camioneros no tienen que venir a cerrar la costanera, tienen que ir a cerrar los silos. El problema es con su contratante. Que los agroexportadores hayan tenido malas cosechas, mala suerte, etcétera, no quiere decir que el Estado asuma el flete. Gracias. Bueno, la diputada Celeste Amarilla también aquí hablando con respecto a estos puntos y principalmente lo que tiene que ver con el Fondo de Estabilización de los Combustibles, y anteriormente también ella mencionaba que fue convocada para la vuelta de Semana Santa por la Comisión de Asuntos Constitucionales de la Cámara de Diputados para ejercer su derecho a la defensa en torno a este pedido de desafuero que están proponiendo otros de sus colegas, teniendo en cuenta que ella fue demandada en este caso por todos sus dichos en contra de su colega Cristina Villalba. Así que ya dijo que a la vuelta de Semana Santa va a estar siendo convocada, no tiene aún una fecha específica para ejercer su derecho a la defensa en torno a este pedido que ya hacían desde semanas atrás cuando acusaba ella a Cristina Villalba y a otros parlamentarios más de tener vínculos con el narcotráfico. Otro de los temas también que constantemente es criticado hacia la diputada Amarilla aquí en el pleno de la sesión que, dicho sea de paso, le quedan unos minutos todavía de tolerancia, todavía no empezó, estamos aguardando la llegada del presidente de la Cámara, Pedro Aliana. Algunos de los parlamentarios ya estuvieron ingresando a la sala, pero para las 9 ellos tendrían que ya estar llegando porque en ese momento termina el tiempo de tolerancia establecido de 30 minutos. Importante esto que mencionaba, ¿verdad? Me parece que le tiene un poco sin cuidado aquella querella que fue presentada por su par, por justamente los dichos referentes al narcotráfico, pero habrá que ver. Ahora lo otro sí, ¿verdad? Es un tema demasiado importante también lo del Fondo de Estabilización de Combustible. Es demasiado necesario que la teleaudiencia esté muy expectante de esto, que escuche detalle por detalle, porque si se llega a aprobar, señores, vamos a tener que asumir un crédito que se va a consumir en poquísimo tiempo y quién sabe por cuánto tiempo vamos a tener que asumir y reponer ese gasto. Así que es demasiado importante que estén pendientes a estos enlaces. Muchas gracias.